Hay suficientes señales para entender que buena parte de los elementos ideológicos, elementos del pensamiento religioso, elementos de una tradición cristiana muy prolongada, van a nutrir el nuevo gobierno que comienza el próximo 7 de agosto. El elemento religioso va a ser muy pesado, va a lanzar sus argumentos constantemente. He reflexionado sobre eso aquí, pero las señales son cotidianas. Eso pone en aprietos, por ejemplo, a las personas que se han identificado como progresistas o de izquierda y son católicos o son cristianos. Porque muy rápidamente van a tener como un dilema mental, espiritual. Si soy religioso, católico, cristiano, y el nuevo gobierno está rodeado, está enmarcado dentro del pensamiento religioso, ¿cómo defender el progresismo? Es difícil, es difícil para las personas que tienen una formación religiosa, son practicantes y cotidianamente ven en lo que sucede a su alrededor y en sus propias vidas las señales de Dios. Todos fuimos educados desde niños. Eso es lo importante en toda religión. La educación religiosa tiene que ser cuando el niño no tiene argumentaciones, su razón es minúscula, su crítica, su capacidad de análisis es a lo sumo muy inmadura. Y el cerebro, el órgano de la mente humana, no podemos negarlo ya por un instante más. El cerebro es muy permeable a todo el lenguaje místico y mítico de las religiones. Yo recuerdo que una de las primeras lecciones que aprendí, obviamente estudié en colegios con sacerdotes, pero dirigidos por sacerdotes, la primera lección consistía en reconocer que éramos pecadores y que el único pecado que ya no se nos había perdonado, el gran pecado era el de, se nos había perdonado con el bautizo, pero estábamos expuestos a pecar constantemente. Incluso nos asustábamos con algunos compañeros de ver qué hacíamos si el padre nos decía, no solo es lo que hagáis, sino lo que penséis. Imagínense a los 5 o 7 años ya tener ese temor, sin posibilidad alguna de raciocinio, que eso queda sembrado de manera indeleble en el cerebro. Y hay quienes continúan toda su vida con esa formación en diferentes matices, al punto que para la inmensa mayoría de las personas, y lo converso a veces con los compañeros del colegio,
Para la inmensa mayoría es casi imposible cuestionarse el valor de la religión que aprendieron de niños o de niñas. Utilizar eso para dirigir una sociedad, para justificar las acciones de un gobierno, el que sea, es propio de regímenes, de estilos de gobernar que pretenden que los ciudadanos no cuestionen. De lo esencial de toda religión es que sus seguidores o feligreses no cuestionen. Es una manera muy, muy dominante en la historia. Mucho antes de la escritura, los líderes políticos, antes que haber apelado a la razón para dirigir una nación, un pueblo, una decisión de emigrar o de sembrar, enviaban un mensaje religioso a la comunidad para asustarla, atemorizarla y que no cuestionaran la decisión del gobernante, del líder, como le queramos llamar, porque él era un enviado de los dioses. En esas épocas estamos hablando de las religiones mesopotámicas, miles de años. En toda sociedad, sin que se conocieran, surgía esa vocación natural de atemorizar y esclavizar, porque era un designio de Dios y habían sido elegidos los líderes para gobernar por esos dioses. Dios, usted lo escucha constantemente. Lo usual, nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios quiere. No es una frase mala para juzgar, no. Es una frase de humildad. Es decir, yo deseo, pero Dios dispone si nos vemos mañana. Luego Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Entonces se pregunta uno, ¿quería Dios que con la conquista de España hace apenas 600 años, 500 años, cuando las conquistas del mundo, quería Dios que los nativos de América Latina fueran exterminados? ¿Quería Dios que sus religiones, la manera como adoraban a los astros o la tierra, fuera eliminada? ¿Quería Dios que Europa esclavizara por siglos a a los ciudadanos, a los habitantes, a los propietarios de la tierra africana? ¿Quería Dios que las monarquías en Europa después de la Revolución Francesa quisieran borrar los derechos humanos? ¿Quería Dios que las democracias, por ejemplo, en América Latina, evolucionaran de tal manera que sus gobernantes, todos católicos o cristianos, convirtieran este ángulo, rincón de la Tierra en una de las zonas más desiguales del planeta? ¿Quería Dios que en Colombia nuestros partidos políticos se fundaran sobre la violencia mutua, la guerra, el conflicto continuo? ¿Quería Dios que Colombia fuera una nación cuya democracia estaba tratando de defenderse de las fuerzas externas, llámense
de Occidente o llámense del bloque soviético cuando la Guerra Fría, queriendo ser autónoma, quería Dios, digo, que fuera absorbida, conquistada, dominada por la fuerza cultural y económica del narcotráfico. Quería Dios que nos fuéramos convirtiendo gradualmente en la nación tan desigual que somos, en la que los campesinos no tienen escuelas, no tienen puestos de salud, no tienen carreteras, no tienen servicios públicos. Quería Dios que los políticos que han gobernado este país en riguroso orden cronológico y por supuesto familiar, engañaran cotidianamente a sus pueblos, a sus votantes, con la plena y total impunidad e inmunidad, por supuesto. Quería Dios que llegara un momento en el que prácticamente los votantes no puedan ejercer su derecho a elegir sus gobernantes, sean regionales, locales o nacionales, porque están atemorizados con el otro. Quería Dios que solo vayamos a votar para que el que me dicen que es el demonio o el mal no gane. Eso es lo que quería Dios. Mire usted que es una pregunta nomás, pero mira hasta dónde la podemos extender. Y por supuesto no estoy cuestionando la natural predisposición humana a absorber una religión y vivir con ella, apoyado en ella, para tranquilidad, para sosiego espiritual, para crecimiento incluso espiritual o profesional. Pero si estamos entrando a una era, es lo que pasa con en Israel, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia. Constantemente escuchamos las menciones a la protección de Dios a los gobernantes que están llegando por estos tiempos. ¿Quería Dios esto que estamos viviendo en Occidente? Claro, la respuesta es que Dios nos da el libre albedrío. Entonces, ¿qué sucede con el libre albedrío? Que Dios acepta lo que por el libre albedrío deciden los gobernantes. Concentrémonos solo en los últimos 500 años para no haber nunca tenido éxito, nunca haber tenido éxito en atender las necesidades de los pueblos, llámense como lo llamemos, campesinos, nativos, indígenas. Eso acepta Dios que el libre albedrío haya servido para que 500 años se haya creado una miseria humana como la que usted vea donde se asome. No puedo imaginarme que tengamos que estar condenados a no hacernos preguntas tan importantes para que, si es por la vía religiosa, actuemos de tal manera que se transforme la historia hacia la justicia con los pueblos. Alguien tendrá que intentarlo algún día. Pero, como le digo a usted, todo indica que el gobierno que comienza utilizará la justificación de sus acciones, utilizará a la religión para justificar sus acciones, una tras otra. Hasta la próxima.